Vamos a hacer directamente los datos. ¿Ya? Rápidamente yo le voy a poner aquí adentro los datos que vamos a hacer primero. Lío, sí. Un recipiente de 1500 centímetros cúbicos de capacidad. Entonces, el recipiente, hemos dicho, el volumen por lo general va a ser el mismo, tanto en las condiciones iniciales como en las condiciones de equilibrio, ¿ya? Es lo que se busca. Además, no nos complicamos la vida mucho con el volumen del recipiente, ¿ya? Se encuentra encerrado 17.5 gramos, 17.5 gramos, o sea, hay una masa de AB3, dice. Así dice el problema, AB3. De peso molecular, o sea, el peso molecular del AB3, 350 gramos. Y entonces su masa y su peso molecular. Cuando se calienta el recipiente a 450 grados centígrados, cuando se lo lleva a una temperatura de 450 grados centígrados. Entonces, ahí nos dice, se calienta el recipiente, nos dice. No nos dice si se enfría el recipiente a 450. Es decir, estábamos en una temperatura menor, ¿ya? Ojito al detalle. Esto es una, y eso vamos a ver más adelante para qué nos sirve. Esta es la temperatura de equilibrio, ya donde se está dando la reacción en equilibrio. Pero había una temperatura inferior en donde hemos partido, ¿ya? O sea, la temperatura inicial es menor. Esto quiere decir que hemos calentado, se calienta. Ojito al detalle. Esa palabra muy... la sustancia se disocia en AB gas y B2 gas. Entonces, la reacción resulta ser de esta manera. El AB3 reacciona y se disocia en AB gas y B2 gas. Igualación, una A, tres Bs, uno, dos, tres Bs. Entonces, pues, cabalito. Luego, um, um, si Kp es igual a 0,567, dice. Entonces, Kp es igual a 0,567. Y dice atmósferas. Atmósferas, ya dice acá. Híjole. Vamos a ver por qué dice atmósferas, ¿ya? Porque es gaso P, pero vamos a dar más detalles. Calcula el grado de disociación del AB3, dice, o sea, el alfa. Vamos a verlo como introducir solo él y se va a disociar en dando, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento que vamos a utilizar, el grado de disociación, ¿ya? ¿Me sigue? Luego tenemos que explique los efectos del desplazamiento del equilibrio, dice. O sea, aquí hay que explicar el desplazamiento del equilibrio, ¿ya? Eso debido a algunos cambios que se dan en las condiciones donde estaba el equilibrio. Nos dice de la siguiente manera. El primer cambio es, se retira parte de AB. Entonces, en el primer cambio, se retira parte de AB. Vamos a ver cómo afecta eso al equilibrio, ¿ya? Luego también se aumenta la presión al doble de la inicial. Entonces, se aumenta la presión. La presión. ¿Qué va a pasar con el equilibrio? También vamos a ver. Luego tenemos, se disminuye la temperatura, o sea, se enfría. ¿Ya? Y el último dice, añadimos un catalizador. ¿Ya? Eso vamos a explicar en breve, ya cuando lleguemos a esa parte. Nos enfocamos entonces primeramente en el grado de disociación. Vamos a plantear cómo que hay una condición inicial donde solamente había el AB3, ¿ya? Y una condición final, donde parte del AB3, o sea, 1 menos alfa, una cierta fracción, que puede ser el 0,5, el 0,2, el 0,1, se ha disociado y está formando los otros compuestos. ¿Ya? Aquí yo tengo que colocar los coeficientes para asegurar la proporción de moles. Aquí, pero la igualación era de 1 a 1 a 1. No hay coeficientes, ¿no? Entonces, no es necesario colocar aquí. ¿Ya?
Ahora sí, hacemos nuestro análisis. Hasta aquí es todo normal, todo como siempre. Planteamos números iniciales y en condiciones de equilibrio, se disocia una parte del original y aparecen los otros dos, ¿no? Aquí hay que analizar entonces qué constante voy a utilizar, si K sub P o K sub C. Entonces decimos, K sub P depende de la presión total del sistema. Ese es uno. Y otro del grado de disociación, ¿ya? En este momento no tenemos la presión total del sistema ya en equilibrio, ¿ya? Y ese es un problema, no puedo utilizar K sub P. En cambio, K sub C se basa en el número de moles iniciales, en el volumen y en el grado de disociación, ¿ya? Entonces, yo tengo volumen por acá y juntando estos dos voy a tener número de moles inicial, ¿ya? Masa dividida entre peso molecular es número de moles inicial, ¿ya? Entonces tendríamos el número de moles inicial y el volumen. Entonces yo puedo utilizar K sub C. ¿Cómo salto de K sub P a K sub C? El salto de K sub P a K sub C es la temperatura, ¿ya? Entonces nuestro trabajo va a ser esto. Vamos a movernos a K sub C. Con ayuda de la temperatura lo vamos a pasar de K sub P a K sub C. Y el K sub C nos va a ayudar a relacionar el número de moles que tengo, volumen que tengo, y vamos a despejar el alfa, ¿ya? Esta va a ser entonces nuestra misión, nuestro trabajo. No está muy complicado, un poquito largo, pero no muy complicado. Como voy a utilizar el K sub C en lugar de K sub P, entonces lo que tengo que plantear acá son las concentraciones, ¿ya? El tercer ítem de esta lista tiene que ser concentración. La concentración molar. No lo digo molaridad, o sea, ubican esta concentración molar, es el número de moles de la sustancia dividido entre el volumen del recipiente. Esto es molaridad cuando se trata de una solución, ¿ya? Pero cuando se trata de gases no puedo tratarlo como molaridad, así que el número de moles sobre volumen simplemente, ¿ya? Eso es la concentración molar. Y lo ponemos entre corchetitos para indicar de quién es. Entonces, la concentración molar del AB3, lo coloco acá. Número de moles es N0, 1 menos alfa, y se divide entre el volumen total. Número de moles, N0 por alfa, dividido entre el volumen total. Número de moles, N0 por alfa, dividido entre el volumen total. ¿Listo? Hasta ahí entonces ya tenemos nuestra situación, nuestro planteamiento para empezar a trabajar con el K sub C. ¿Ya? Entonces empezamos el planteamiento de K sub C directamente. Ah, no, faltaba, ¿no? Al final vamos a hacer la conversión. K sub C es concentración de la derecha sobre concentración de la izquierda. Sin embargo, tengo que yo colocar sus coeficientes arriba, decíamos, ¿no? Es proporcional a su coeficiente, pero aquí en exponente sería 1, 1 y 1. ¿Ya? Ahí nomás llegué. Entonces, un problema un poquito más sencillo. El anterior tenía cuadrado, ¿no? Y salía al cubo. Entonces, acá yo coloco la concentración de AB. La concentración de AB es N0 por alfa sobre volumen. Por la concentración de B2, que también es la misma, N0 por alfa sobre el volumen. Todo eso está dividido entre la concentración de B3, que es esta misma, ¿no? N0, 1 menos alfa sobre volumen, ¿ya? Recuerden ustedes que acá podemos hacer extremos con extremos, medios con medios, para poder obtener una sola fracción. Pero también se puede simplificar un extremo con un medio y un medio con un extremo. Ojito al detalle, ¿ya? Se puede hacer esa simplificación. Entonces ahora sí, recién yo me dedico a hacer extremos con extremos, medios con medios, en algo más simplificado. El caso C nos resulta de la siguiente manera. Así va, extremos con extremos. Aquí hay un 1 por N0 por alfa. Entonces, N0, alfa por alfa, alfa cuadrado. Abajo sería B por 1 menos alfa. Listo. Esta sería nuestra expresión de K sub C que conecta el N sub 0 y el alfa. ¿Ya? Entonces nos enfocamos ahí. Vamos a bajar un poquito la cámara para poder enfocarnos. Exactamente. Vamos a hacer el despeje entonces del alfa, aunque sea por una ecuación de segundo grado, y ese es un lío, ¿no? Pero vamos a despejar la ecuación de segundo grado. Vamos a ponerlo, para hacerlo más sencillo, ¿eh? El 1 menos alfa voy a pasar a multiplicar y el K sub C dividir. Van a ver qué va a pasar. 1 menos alfa pasa a multiplicar y el K sub C lo pasa a dividir. Y después yo puedo colocar, como esto es una resta, el alfa que está restando pasa a sumar
Y el 1 que está sumando pasa a restar. Y a este lado quedaría un 0. Y ya tengo mi expresión de una ecuación de segundo grado, porque miren, si lo ordeno aquí está bien bonito, alfa al cuadrado, aquí tengo un coeficiente A, un coeficiente B, un coeficiente C. Puedo resolver como ecuación de segundo grado. Ya, mi alfa. Todo depende, pero del K sub C. Pero el K sub C no lo ponemos. Entonces vamos a colocarlo acá, el cálculo de K sub C. Resulta que K sub P es K sub C por RT a la delta N. Ya está el problema. ¿Cuánto es la delta N? Vamos a despejar acá. El K sub C sería el K sub P dividido entre el RT elevado a la delta N. La delta N nosotros lo obtenemos de la reacción. Lo vamos a dejar un poquito. La delta N nosotros tenemos que obtener de la reacción. En la reacción nosotros a la derecha teníamos 1 más 1, 2 moles, y a la izquierda tenemos un mol. Entonces sería 2 menos 1, 1. ¿Ya? Nuevamente, aquí tenemos 2, aquí tenemos 1. El delta N es el de la derecha menos el de la izquierda, 2 menos 1, 1. ¿Ya? Entonces el delta N es 1. Acá vamos a colocar el caso P, que es 0,567. R es 0,0821 y el T es 450 grados centígrados. Aquí te lo podemos poner así, 450 más 273, porque de esa forma yo lo convierto en Kelvin. Está elevado a la 1, así que no es necesario tenerlo. K sub C, ¿cuánto me sale de esa manera? ¿Se entiende, no? Estamos haciendo la conversión de K sub P a K sub C nomás. Esto hemos hecho también en la anterior clase. Y hay que tratar de ser ágiles, ¿no? Aunque el dato nos dan en centígrados, pero lo podemos colocar en la calculadora, 450 más 273, no hay ningún problema. 0,57 sobre 0,021 por el 450 más 273. Me falta más de paréntesis. Por 10 a la menos 3, ¿no ven? 9,55 por 10 a la menos 3. Perdón si es que algo ando apurado, pero me disculpa. 9,55 por 10 a la menos 3. Este ya es nuestro caso C. Unidades de K sub C. Como son concentraciones, sería mol sobre litro. Hojita el detalle. Unidades de K sub P, atmósfera. Pero depende del delta N y no nos vamos a meter mucho en ese problema. Solamente digamos que K sub C es 9,55 por 10 a la menos 3. Y está en unidades del problema. Muy bien, 0,9. Sí, está bien. 9,55 por 10 a la menos 3. Ahora, con este K sub C, nosotros vamos a calcular esa constante, ¿no? Este valorcito de acá. Para que planteemos mi ecuación de segundo grado, ¿no? Y podamos resolver. Entonces, digo yo, ¿cuánto es? Vamos a reemplazar acá. Dirección. N0, volumen y K sub C. ¿Ya? N0 es... Ay, no hemos calculado el N0. Pero lo vamos a calcular aquí sobre la marcha, no hay problema. El dato que nos daban acá del N0, bueno, del número de moles iniciales, decían que inicialmente se ha encerrado una masa de 17,5 y un peso molecular de 350. Entonces, lo que voy a hacer acá va a ser colocar la siguiente expresión. 17,5 sobre 350. Eso es número de moles inicial. Y volumen son 1500 centímetros cúbicos, que yo tengo que colocar en litros. Para colocar en litros se recorre 3 espacios, 1,500. Y el K sub C es finalmente 9,55 por 10 a la menos 3. Todo esto sale. Y eso lo vamos a colocar en la calco. Les voy a compartir la calco para que vean, ¿no? Cómo se hace. No puedo compartir la calco. Triste, triste, mi suerte. Pero ya. Vamos. En la parte de arriba colocamos una fracción más, que sería 17,5 dividido entre 350. En la parte de abajo sería 1,500 por el 9,55 por 10 a la menos 3. Anterior resultado. Y sale 3,49. Bueno, 3,495, 495, sí.
3,490. ¿Ya? Esto hemos calculado para tener un solo valorcito y poder reemplazarlo acá. ¿Ya? Ya. Y ahora aquí reemplazamos los valorcitos y vamos a tener la ecuación de la siguiente manera. El 0 ya no lo. Esto sería 3,490 alfa al cuadrado más alfa menos 1 es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale alfa 1 y alfa 2? ¿Por qué alfa 1 y alfa 2? Porque una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Pueden resolverlo con la formulita o también pueden resolverlo con el, en la calculadora directamente. A ver, les he mostrado la anterior vez, ¿no? Cómo utilizar la calcuplomita, pero nuevamente les voy a mostrar. Solamente denme un minutito para hacer mis mañas. Ahora sí, ya hemos vuelto y ya me han mandado también la solución. Sí, es velocidad. 0,41 y 0,69. Muy bien. Vamos a verlo acá, por si acaso. Miren cómo se resuelve en la calcu. El simulador de calculadora de la 570. Casio 570, las plomitas con azul, esa es la que vamos a utilizar. Esa es la que necesitamos para poder resolver sistemas de ecuaciones y también, no, ahí. Esta es la carga que necesitamos para resolver sistemas de ecuaciones o ecuaciones de primer grado, segundo grado. Entonces vamos a darle un AC, vamos a borrar todo lo que está en la pantalla, vamos a ir a mode, vamos a ir a ecuación 5. Aquí nos indica del sistema de ecuación de 2 por 2, sistema de ecuación de 3 por 3, ecuación de segundo grado o ecuación de tercer grado. Entonces vamos al 3, porque es una ecuación de tercer grado, digo el segundo grado. Y aquí está, el coeficiente del cuadrado, el coeficiente del término del alfa y el coeficiente del número sueltito. ¿Sí? Entonces aquí el coeficiente del alfa cuadrado, que es lo que hemos calculado, 3,49. Luego nos vamos a la derecha, es el coeficiente del alfa, que dice más alfa. Entonces debe tener un 1 por delante. Y luego el número sueltito, que es el menos 1. Menos 1. Y nos suelta el resultado de 0,41. Y lo de otro igual más y nos sale el 0,61. 0,70. Pero el que nos sirve es el que sale positivo, porque el alfa negativo no tiene sentido. Y además el alfa tiene que estar entre 0 y 1. ¿Ya? O sea, tiene que ser un valor menor a 1. Y el 0,41 parece perfecto. Entonces vamos a anotar el 0,41 como respuesta. Nuevamente, aquí esto es menos 0,70, como sacó también la compañera. Pero este lo anulamos porque sale negativo. Ya no tiene sentido un alfa negativo. Es entre 0 y 1 nomás. Bien, entonces aquí este está entre 0 y 1 y es positivo. Entonces el alfa sale 0,41. Ese sería el resultado. O también podemos expresarlo como 41%. ¿Listo? Tanto para eso, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer antes de resolver el problema es darnos un camino, trazarnos un camino. Y ya les he explicado que el caso P depende de presión total y también depende del alfa. El caso C depende de N sub 0 y del volumen total. Y también depende del alfa. Entonces ustedes vean según sus datos cuál pueden utilizar. En este caso yo no podía aprender el caso P, me voy para el caso C. Y lo cambio entre los dos con temperatura. No hay problema. Pero esa es una primera parte del problema, es la parte mecánica, es la parte de cálculo, se ha disociado un 41%, ¿bien? Pero vamos a ver la parte de análisis de esto mismo. Se desplaza el equilibrio en alguna cierta dirección. ¿A qué se refiere se desplaza el equilibrio? Vamos a ver eso de forma breve acá y una explicación y luego vamos a continuar con el problema. ¿Ya? Espero que esto se haya podido entender, que se haya podido fichar. Ya hemos hecho también en la anterior clase. Ahí solo que el video no alcanzó a subir, disculpas. Ya, ahora sí. ¿Qué es lo que está pasando en la reacción? Vamos a anotar la reacción de aquí arriba y va a ser nuestro ejemplo esta reacción para poder entender el desplazamiento del equilibrio. ¿Ya? Nuestra reacción es, aquí lo anotaré en grande. AB3 se disocia y forma AB y B2.
¿Ya? ¿Qué está pasando entre estos dos? O sea, al mismo tiempo que está el AB3 disociándose por el calor y formando AB y B2, ellos también reaccionan en esas condiciones y están produciéndolo al AB3. Ojito al detalle. Nos decían que el AB3 estaba encerrado en un recipiente, luego se calienta y se empieza a disociar. O sea, que aquí hay que añadirle calor. Esta es una expresión de añadir calor. Otros lo conocen con este triangulito, ¿no? Pero le estamos añadiendo calor al lado izquierdo. Ya, ojito ese detalle, ojito. Entonces esta reacción sería endotérmica, endotérmica de ida. ¿Por qué? Porque si es que yo voy en ese sentido, si es que yo voy de izquierda a derecha, entonces aquí necesito calor, ¿no ves? Necesito calor. Por tanto, es endotérmica, requiere calor, ¿no? Si es que yo voy de derecha a izquierda, o sea, hago reaccionar AB más B2 me da AB3, o sea, estoy yendo de derecha a izquierda, ¿no? Pero aquí es donde está el calor, ¿no? Al ladito del AB3. Entonces eso significa que yo estoy produciendo calor. Esta reacción está generando, aparte de un producto, también está generando calor. Esta reacción sería exotérmica. La primera es endotérmica. ¿Ya? Entonces, esta reacción al mismo tiempo es exotérmica y endotérmica. Solamente hay que ver que de ida es endo, porque necesita, y de vuelta es exo, porque produce. ¿Ya? De ida endotérmica, de vuelta exotérmica. Ese es un puntito de análisis. ¿Ya? Luego, ¿cuántos moles tenemos a cada lado? Aquí tenemos un mol y un mol. En total tendríamos en este lado 2 moles. Y en este lado solamente tengo un mol porque su coeficiente es 1, entonces un molcito de AB3. Eso también es importante identificar dentro de mi reacción. ¿Ya? Ah, vamos entonces a analizar esto, ¿ya? Ustedes tienen que ver a qué reacción están favoreciendo. Nada más. O sea, si están apoyando esta reacción o si están apoyando esta reacción. Cuando se dan las dos reacciones en una cierta condición, entonces ellos van a quedar, el AB3 va a seguir vivo y el 40% se ha disociado tanto en AB y en B2. ¿Ya? Ujú. Sin embargo, cuando estamos en otra condición, puede que el AB3 se disocie más, un 70%. Digo, no, el AB3 se disocie menos, un 30%, y quede de eso en AB y en B2. O puede que el AB3 se disocie casi todo, casi un 80%, y se quede aquí AB3, y aquí es el AB, y aquí es el B2. ¿De qué depende esas condiciones, esa distribución? Depende de las condiciones de presión, volumen y temperatura. ¿Ya? De presión y temperatura principalmente. Entonces, si nosotros variamos presión y temperatura, entonces van a variar estos comportamientos del equilibrio. Eso se llama desplazando el equilibrio. ¿Ya? El equilibrio se desplaza, en este caso, miren, de lo que estaba a la mitad, casi, ¿no ve? Lo que ha dado de la B3, ahora tiene más de la mitad, ¿no ve? De la B3. Entonces el equilibrio se ha desplazado a la izquierda, porque tenemos más de AB. Pero si tenemos esta situación donde hay más AB y B2 que AB3, entonces nos estamos desplazando a la derecha. ¿Está bien? Si es que sube, en este caso, el primer caso, subió el AB3, o sea, hay más AB3 de lo que había originalmente, y bajaron el AB y el B2. Entonces, como aumentó este lado y disminuyó este lado, el equilibrio se desplazó hacia la izquierda de este. Ahora, en el caso 2, digamos, en este caso, el AB3 está consumiéndose, está disminuyendo de cantidad y está produciendo más AB y B2. Y la reacción del AB-B2 para producir AB3 es muy lenta, entonces apenas está produciendo AB3 y se queda chiquito. ¿Ya? Entonces, como el lado derecho creció y el lado izquierdo disminuyó, por tanto, el equilibrio se ha desplazado a la derecha. Hasta ahí estamos bien, ¿se entiende? ¿Y eso cómo se analiza? Vamos a analizarlo entonces ahora esta reacción con los siguientes cambios que nos presenta el problema. ¿Ya? Vamos a ver qué está pasando aquí. Entonces nos indica acá,
Se retira parte de AB. Acá. Nos están atacando primeramente en la concentración. Está disminuyendo parte de AB. Esto, ¿a qué reacción beneficia y a qué reacción perjudica? Si yo analizo las dos reacciones, en este lado no le afecta nada, porque si yo disminuyo AB, o sea, él sigue, con el calor sigue produciendo. No, no depende de AB. El que depende de AB es este lado. Entonces yo veo la reacción de derecha a izquierda. Si es que yo le quito AB, si es que yo le quito esta sustancia AB, el B2 se va a quedar sin quien reaccionar. Por más que el B2 quiera reaccionar, no lo va a poder hacer porque le falta AB. Por tanto, eh, esta reacción se perjudica. Estamos bloqueando esa reacción, estamos lenteando esa reacción. ¿Qué reacción se va a producir más? La de arriba. Por tanto, ¿qué va a pasar? Si es que él disminuye, él no tiene con quién reaccionar, ¿ya? O sea, de él va a quedar todavía una cantidad, ¿no? O sea, no tiene con quién reaccionar, pero él va a seguir reaccionando. Esta reacción sigue sin problema. Entonces, ¿qué va a hacer? Él, el AB3, esto es una condición, ¿no? Está disminuido. Le hemos extraído. ¿Para qué le hemos extraído? Entonces, ¿qué está pasando con el AB3? El AB3, como esta reacción continúa, sigue deshaciéndose, 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 así que esto va a ir en caída, va a disminuir, ¿ya? Y a este lado va a producir AB y B2 para llenar este hueco que deja la B, está produciendo AB, pero también está produciendo B2, y este B2 todavía no tiene con quién reaccionar, por tanto, el B2 está subiendo, se está almacenando el B2. Nosotros le hemos sacado AB, le hemos quitado un pedazo. Este AB3 sigue produciendo este lado, AB y B2. ¿Ya? El B2 se ha quedado sin reaccionar, por eso, aunque tenga poquita B, no puede reaccionar con esto, y el AB3 le sigue aumentando y le sigue aumentando, por tanto el B2 va a aparecer en mayor cantidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué lado ha aumentado y qué lado ha disminuido? Netamente, ¿no? El AB3 ha compensado esta falta. Esto no tomamos en cuenta. Pero los efectos vemos. El efecto es que este lado ha subido y este lado ha bajado. Por tanto, se dice, el equilibrio se ha desplazado a la derecha. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Ya, si es que yo le daba, más bien, en vez de quitarle a B, yo le doy más a B. Entonces el B2 tiene más con quién reaccionar. Entonces favorezco esta reacción, ¿ya? Y perjudico la otra. O sea, favorezco esta reacción. Estoy produciendo AB3. Estos dos se van a consumir, va a empezar a caer la cantidad de B2 porque se están consumiendo. Hay más AB, entonces él va a consumirse más. Y va a empezar a producir AB3. Ya, o sea, hay una analogía. Imagínense que fueran los jóvenes, las señoritas en una fiesta y esas son las parejas que están bailando, ¿no? Entonces, imagínense que se va una cantidad de jóvenes o de una cantidad de señoritas, se retira de la fiesta. Entonces, tenemos jóvenes que no van a tener con quién bailar, ¿no? Entonces, para reponer esta cantidad de señoritas que han ido, las parejas se van a empezar a soltar y van a empezar a ver más señoritas y jóvenes más solteros. O sea, va a haber más cantidad de jóvenes sueltitos. O sea, ustedes lo ubican, ¿no? ¿Cómo está pasando? La reacción de ida y de vuelta, pueden analizarlo aparte o pueden analizarlo ahí mismo también. ¿Ya? Si es que es complicado aquí mismo, estudienlo aparte. Eso sería entonces respecto a la variación de AB. Cuando ha caído la cantidad de AB, entonces el AB3 ha seguido consumiéndose, se ha disminuido y ha ido produciendo más AB y B2. Ha repuesto esta falta de acá, pero el B2 ha quedado en más cantidad. Vamos. Esa sería la primera variación. Entonces, para eso hay que analizar qué reacción yo estoy favoreciendo, qué reacción yo estoy perjudicando. Aquí directo, nos hemos perjudicado esta, entonces esta sigue adelante, ¿no? Si hemos perjudicado esta, entonces estamos lenteando esta. Estamos favoreciendo a la derecha. Entonces, por eso se desplaza hacia la derecha. Un primer análisis. El segundo análisis es respecto al aumento de la presión. Cuando aumenta la presión de un sistema, o sea, él va a tender a escoger uno de estos dos bandos. O aumento la cantidad de él o aumento la cantidad de él. Esas dos opciones las tiene. Entonces, cuando sube la presión, el sistema va a buscar el menor número de moles dentro de él. ¿Ya? Porque si tiene hartos moles y aumentando la presión, el sistema va a reventar. Cuando cae la presión,
tiene que reponer esa presión. Entonces va a buscar el que tiene más número de moles. Pero cuando le aumentamos la presión, entonces para evitar subir y excederse, va a buscar el que tiene menos número de moles. En este caso, dice, se aumenta la presión. Como aumenta la presión, va a buscar entre estos dos lados el que tenga menos moles y se va a empezar a producir esa reacción para que queden menos moles. Por lo tanto, para el inciso 2, si se aumenta la presión, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, porque este lado tiene menos número de moles. Es sencillo la presión. Sencillo. Aumenta la presión, entonces buscamos el que tiene menos moles. Y disminuye la presión, buscamos que tiene más moles. Imagínense que tenga mismo número de moles. Aquí 2 moles, 2 moles. Cuando se aumenta la presión, se disminuye, no afecta, porque no tiene a dónde. ¿Ya? Eso. Estamos analizando entonces a dónde se desplaza el equilibrio. Por último, nos dicen, se disminuye la temperatura. Y esto es interesante, ¿ya? Porque la temperatura está relacionada con el calor de la reacción, ¿ya? Si es que le damos calor, le estamos subiendo la temperatura. Si es que le quitamos calor, le estamos bajando la temperatura, ¿ya? Entonces, básicamente, aquí, si se disminuye la temperatura, yo tengo que favorecer a la reacción que produzca temperatura, que produzca calor, ¿ya? Entonces, la reacción que produce calor es esta. Esta es la exotérmica. Esta es endotérmica. Aquí yo requiero calor y aquí me están quitando, entonces no puedo hacer eso. Pero aquí me están dando el calor que necesito. Ah, no, me están quitando el calor, ¿no? Entonces yo con estas dos reacciono y voy produciendo el calor que me falta, ¿ya? Diferente verás si es que me dicen aumenta la temperatura. En caso de que aumente la temperatura, ¿yo para qué necesito más calor? Esta reacción se atrofia y esta se va dando en mayor cantidad, porque si me dan calor, entonces yo puedo favorecer la reacción endotérmica. Pero cuando me quitan calor, entonces yo tengo que favorecer a la exotérmica para recuperarme. ¿Ya? Entonces, en resumen, cuando baja la temperatura, entonces favorece a la reacción. Cuando baja la temperatura, favorece la reacción exotérmica. Va a buscar la reacción exotérmica. Y cuando sube la temperatura, va a favorecer a la endotérmica. En este caso, lo que nos dicen es disminuir la temperatura. Al disminuir, favorecemos la exotérmica. ¿En qué sentido es exotérmica? Hacia la izquierda, porque cuando voy hacia allá produzco calor. Entonces el equilibrio se desplaza finalmente a la izquierda. Es un montón de argumentos, ¿no? Para poder decir, pero de forma breve podemos decir simplemente, disminuye temperatura, favorece la exotérmica. Aumenta temperatura, favorece la endotérmica. Nada más. El de la presión es más rápido, ¿no? Más presión va a favorecer al menor número. Menos presión va a favorecer al de mayor número. No hay que analizarlo mucho. Memoria, sí. Y ahora, añadir un catalizador aumenta la velocidad de una reacción, pero también asumimos que aumenta la velocidad de vuelta. O sea, aumenta la velocidad en ese sentido y aumenta la velocidad en ese sentido. Entonces, el equilibrio se mantiene. ¿Ya? No va a afectar. No está atrofiando a ninguna de las dos, le está beneficiando a las dos. Como les beneficia a las dos, entonces se mantiene, ¿no? El equilibrio. ¿Ya? No sé si se está pudiendo entender esta parte del desplazamiento del equilibrio, las leyes de Le Chatelier. Que sepa, con la que se lleva también, ¿no? Le Chatelier, ya tiene una referencia de cómo está variando las propiedades. ¿Listo? Ahora sí ya tengo que compartir pantalla, así que les voy a mostrar otros ejercicios que vamos a tratar a continuación. Al fin tengo que compartir la pantalla. Bien, ahora sí, vamos a realizar entonces aquí el cálculo. Me había olvidado eso. Ya, ni modo. Dice, aquí son dos problemas de soluciones y dos de equilibrio. ¿Ya? Entonces, como tenemos media horita, vamos a tratar de alcanzar los dos. Son problemas cortos, pero nos ayudan a recordar un poquito lo que es la solución. Ahora, para recordar esta geometría de soluciones, les voy a subir el video de la anterior semana también para que lo tengan ya a la mano. En ese hemos analizado esta geometría de soluciones, ¿no? De momento, vamos a analizar aquí los problemitas de soluciones. Son problemas de concentraciones. Ya, ahora sí. Vamos a borrar esta parte, los enunciados.
Dice, se añaden 5 ml de H3PO4 de densidad 1,76 gramos de ml. Vamos a anotar directamente los datos ya. Datos. Tengo estos datos. Se añade 5 ml de ácido fosfórico directo, ortofosfórico o fosfórico, de densidad 1,76 gramos por ml. Esta es la densidad del ácido fosfórico. O sea, estos dos datos son ácido fosfórico. Ojo, ojito ese detalle. Son del ácido fosfórico. Y yo con densidad y volumen que puedo obtener la masa del ácido fosfórico. Eso va a ser masa del soluto. O sea, ustedes tienen que ir relacionando ya los datos a medida que vamos leyendo. ¿Ya? ¿Para qué me dará la densidad? Entonces densidad con volumen me puede dar masa. ¿Ya? Y el ácido fosfórico es un soluto. Entonces ya tengo masa del soluto por ahí. Por ahí. En 4.000 ml de agua destilada. Entonces, estos 4.000 ml, hay un volumen también por acá que nada que ver. 4.000 ml de agua destilada. Es agua purita. Hasta ahí no eran soluciones, era cada uno estaba aparte y luego se van a unir. Y el que va a tomar el papel de soluto va a ser el ácido sulfúrico. Y nuestra querida agüita es el que va a asumir el papel de disolvente. Ya, o sea, ustedes los van ubicando a cada uno de ellos para saber datos de quién es. Ya no es de solución tampoco. 4.000 ml es de disolvente. Entonces yo necesito una densidad, porque yo quiero masa disolvente. No me sirve el volumen de disolvente en mis cálculos. La densidad del agua es 1 gramo por ml, lo que implica que 1 ml pesa 1 gramo, 4.000 ml pesan 4.000 gramos. ¿Ya? Entonces, de cada uno vamos a obtener más. Determine el porcentaje en masa, el porcentaje en volumen, la fracción molar del disolvente y el pH. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar aquí los incisos, el inciso A, el porcentaje de masa en masa, inciso B, el porcentaje de volumen en volumen, inciso C, la fracción molar del disolvente, ni siquiera del soluto, del disolvente. Y el inciso D es el pH. El pH, nuestro querido pH, que vamos a aprenderlo a manejar. No es muy complicado, ¿ya? Como han visto en el laboratorio. Entonces vamos a la pizarra. Una vez que ustedes han anotado todos sus datos, vienen, volvemos a la pizarra y empezamos a resolver. Acá entonces hemos dicho vamos a poder calcular las masas, ¿no? Entonces vamos a anotar aquí la masa de soluto es y la masa de disolvente. La masa de soluto podemos calcularlo de esta proporción, digo de esta con densidad y volumen. Puedo decir directamente 5 ml y la densidad lo utilizo como factor de conversión. Yo digo 1,76 gramos ocupa 1 ml. O 1 ml pesa 1,76 gramos. Eso conviene, ¿no? ¿Y cuánto sale con eso la masa del soluto? Se entiende, ¿no? Se entiende ese factor de conversión. Lo hemos hecho varias veces. Ustedes ven la unidad que quieren eliminar y lo ponen abajo, ¿no? De ml yo quiero gramos. Entonces ml van a ir abajo y los gramos así. Entonces un ml ocupa 1,76 gramos. ¿Cuánto sale 5 ml? ¿Cuánto es la masa de 5 ml? A ver, ¿a qué les gano? A ver, 30, 3,8, 8,80, ¿no? A ver, me corroboran, por favor. 8,8. Muy bien, 8,8. Ya grabo. Gracias. Se sigue grabando, ¿no? En el chat. 8,8. Muy bien. Ahora, la masa del disolvente es directa. Ya, como es 1 gramo por ml, o sea, no vale la pena multiplicar 4.000 por 1, pero vamos a decir directamente la masa del disolvente son 4.000 gramos. Tiene que ser a la vista, ¿ya? Masa absoluta, masa. Ya tengo las masas. Ahora solamente me piden el porcentaje de masa en masa y el porcentaje de volumen en volumen. Estos son para preparación. Estos dos son preparación. Ojito. O sea, el porcentaje de masa en masa y el porcentaje de volumen en volumen es una comparación entre lo que tiene el soluto y lo que tiene el disolvente. Y aquí también, volumen de soluto sobre volumen de disolvente. Ya, ojito ese detalle.
no es con solución. Ya, si fuera con solución sería esto el CC, la composición porcentual, ¿no? Pero no. Cuando nosotros preparamos la solución, necesitamos saber cuánto tengo de uno y cuánto tengo del otro. Cuando ya está preparada, entonces me sirve ya cuánto hay en la solución en total, ¿no? Porque ya no se puede medir de cada uno aparte, ¿no? Entonces, ahorita las proporciones que me pide acá de porcentaje de masa en masa y de volumen en volumen es de la masa del soluto respecto a la del disolvente y volumen del soluto respecto del disolvente. O sea, el disolvente va a volverse 100% en estos casos. ¿Ya? Procedemos al cálculo rápidamente. El porcentaje de masa en masa es igual. La masa del soluto son 8,80, son 4.000 gramos y al 100%. ¿Cuánto sale el porcentaje de masa en masa? A ver, ¿qué les gano? Estas 2 ceros, 40, dividido por 4 es 2,2, 0,22, ¿no? 0,22%. ¿O sí? ¿Me verifican, por favor? 0,22. Estos programas ya no los tengo resueltos acá. Necesito que me vayan a calcular, por favor. Así lo resolvemos en vivo y en directo, de Bolivia para el mundo. Y efectivamente sale 0,22. Gracias por la confirmación. Vamos al volumen. Atentos, atentos al cálculo, ¿ya? El volumen dice, ya, la proporción de volumen es 5 ml a 4.000 ml. Entonces se divide aquí 5 ml dividido entre 4.000 ml por el 100%. Esto sería ¿cuánto sale? Porcentaje de volumen en volumen. 5 respecto de 4.000. 0,125. Muy bien. 125. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces con esto borramos. Ya tenemos entonces nuestros porcentajes de masa en masa y de volumen en volumen. Vámonos al inciso C. El inciso C nos habla de la fracción del disolvente. La fracción molar del disolvente. Necesito ya el número de moles de cada unito. Para el número de moles divide entre el peso molecular. Entonces rápidamente también procedemos a calcular el número de moles. Número de moles del soluto, número de moles del disolvente. La masa del soluto es 8,8, 8,80 y la masa del disolvente son 4.000. Lo que necesito de cada unito son sus pesos moleculares. ¿Cuánto es el peso molecular del agua? Eso sí ustedes saben, es 18. ¿Cuánto es el peso molecular del ácido fosfórico? Ahora sí, eso sí no sabemos. Pero lo vamos a calcular rápido. El hidrógeno vale 1 y hay 3. El fósforo vale 31 y hay 1. Y el oxígeno vale 16 y hay 4. Entonces aquí hay 3, aquí hay 31, aquí hay 64, aquí hay 98. Sí, ¿no? 31 de fósforo, 3 del hidrógeno, 34. 34, 4 por 16 64. Sería 98. ¿Ya? Peso molecular entonces del ácido fosfórico ha sido 98. Muy bien. Bien, compañeros, están ágiles. Entonces este 98 lo vamos a dividir el soluto entre su peso molecular que es 98 y el disolvente entre el peso molecular que es 18 del agua. En sí estos problemas no son tan complicados, solo que son morositos, ¿no? Medio largos, pero no son complicados. Ya no se complican mucho. ¿Cuánto sale la primera división y cuánto sale la segunda? Como va a ser con muchos decimales, vamos a quedarnos con 3 decimales, ¿ya? 3 decimales de la primera y 3 decimales de la segunda. A ver, primero debe salir más o menos 0,08. Por ahí. Por eso necesitamos 3 decimales. 0,0916. Muy bien. O 898. Me estaban poniendo en conflicto. A ver. Pónganse de acuerdo.
Bueno, no, no hay democracia, ¿no? En la matemática, en la física, en la química, aquí se hace lo que se hace, o sea, sale un solo resultado. Por más que me llore y me pataleen, es un solo resultado. Y el resultado ganador es 898, 0,0898. Uy, ya me están sacando el ND. 0,0898. Ya, y él también vamos a comenzar con 222,20. Sería, a ver, 222,2, sí, porque tenemos la misma cantidad de cifras significativas. Sí, no, con tres décimas. Aquí tenemos tres cifras, aquí teníamos que tener tres cifras, suficiente, dos. Dos más, un coma dos. Listo. La fracción molar es la comparación entre el número de moles de uno de los componentes entre el número de moles total. Entonces, yo quiero del disolvente. Entonces, el número de moles del disolvente son 222,2 y lo comparo con el total. El total va a ser el 222,2 más el 0,898. ¿Cuánto tendría que salir? Debe ser muy alto. ¿Por qué? Porque miren, la fracción del el disolvente son 200 moles y el soluto apenas es 0,1 mol apenas. ¿Ya? Debe ser muy chiquita la proporción. Debe estar, o debe ser muy chiquito el soluto, ¿no? El disolvente debe ser casi el 1%, digo el 1 o el 100%. ¿Cuánto sale este resultado? 0,99999. ¿No ve? Casi la totalidad es de disolvente, ¿no? Pero, o sea, ustedes tienen que percibir eso, ¿no? La fracción del disolvente por lo general va a salir al 0,92, 0,9, 0,80, 0,85, ¿sí no ven? Altos valores, casi al 1. Y la fracción molar del soluto por lo general sale chiquitito, ¿ya? Eso sería entonces lo que tenemos, bueno, en los cálculos que nos han pedido. El último es el pH. Ya para el pH hay un tratamiento especial que vamos a aprender a hacer de forma rápida, no es muy complicado, solamente hay que disociar el ácido, ¿ya? Uy, este, este tipo de indiscreto está mostrando todo. ¿Qué le pasa? Ahí está. Vamos a escribir la reacción. No es una reacción en sí propiamente dicha, ¿ya? Pasa algo igual que en el equilibrio. Nuestro querido H3PO4, cuando está en agua, la teoría nos dice que esta sustancia se deshace en iones, ¿ya? Pero esos iones, al atraerse el uno con el otro, van a volver a formar el mismo ácido. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Estamos teniendo una reacción reversible. De ida, él, al estar en presencia del agua, por ser compuesto polar, se separa en iones y estos iones de vuelta reaccionan y forman el ácido fosfórico. Por lo tanto, esta es una reacción reversible de ida y vuelta y vamos a, bueno, tenemos que primeramente igualar las cantidades de iones. Aquí yo tengo tres hidrógenos que se liberan y tengo un fosfato. Todo este fosfato es 3 negativo, ¿no? Un solo fosfato que se forma. ¿Está bien? Entonces, yo planteo similar a lo que se plantea en el equilibrio. ¿Ya? Por eso el pH se lleva casi con el equilibrio, ¿no? O sea, un poquito más. Ahí. En las condiciones iniciales yo tenía la cantidad de moles de él. O si no, puedo decir la concentración del ácido fosfórico. Vamos a poner C como concentración, porque puede ser concentración molar o normal, ¿ya? Pero mayormente se utiliza la molaridad. ¿Ya? Yo tengo una concentración acá y no había todavía de ellos dos. En las condiciones de equilibrio, ya una vez que se ha disociado y se ha vuelto a unir, se ha disociado y se ha vuelto a unir y pareciera que equilibran en un cierto momento, tenemos de él que se ha separado una cierta fracción y de ellos tenemos C sub 0 por alfa, C sub 0 por alfa. ¿Ya? Nos pueden pedir entonces, calcule el grado de, en vez de disociación, se dice grado de ionización, ¿no? Porque estamos formando iones. Entonces nos pueden pedir en este caso, calcule el grado de ionización. Podemos asumir también que el grado de ionización es 1 para ácidos fuertes y para ácidos débiles está entre 0 y 1. ¿Ya? Por si acaso. Pero una forma más rápida es esta. Miren, cuando nosotros vamos a colocar directamente en sus coeficientes aquí abajo.
¿Ya? Así. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Del total se está disociando una cierta parte y está formando nosotros dos, y bajo la proporción de sus moles para mantenerle el equilibrio estequiométrico, ¿no? Con la cantidad de moles. Y ahora sí, resulta que cuando es un ácido fuerte, el alfa vale 1, ¿ya? Por si acaso. Entonces, asumiendo que este es un ácido fuerte, 1 - 1 se va a hacer 0. Este va a desaparecer completamente y se va a ionizar en estos dos. Entonces queda 1, entonces 3 veces la concentración inicial. 1, entonces sería la concentración inicial. Resulta que la concentración de hidrógeno había sido 3 veces la concentración inicial. Entonces yo pongo aquí concentración de hidrógenos es 3 veces la concentración inicial. Entonces yo necesito calcular esta concentración inicial, lo multiplico por 3 y voy a tener la concentración de hidrógeno. ¿Ya que es igual al pH? El pH es simplemente una operación. pH es menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Entonces me falta solamente sacar la concentración inicial. Luego de la concentración inicial lo triplico. Voy a tener la concentración de iones hidrógeno. Y después le saco logaritmo. Y con eso ya tendríamos resuelto el problema. ¿Ya? Entonces esa es nuestra misión ahorita. La concentración inicial del H3PO4. Y eso lo voy a buscar de arriba. Vamos a utilizar la concentración molar. Se entiende, pero el planteamiento, ¿no? Es igual que en equilibrio, lo que hemos hecho, solamente que aquí estamos asumiendo el valor del alfa, ¿ya? Cuando son ácidos fuertes, se disocia completamente. Cuando es un ácido débil, hay que tomar en cuenta cuánto se está disociando. Ya el alfa vale 0,5, 0,7. Entonces aquí el alfa yo lo puedo asumir como ácido fuerte 1, ¿ya? Por si acaso. Y se disocia completamente. Ay, más rápido era decir, se va a disociar en hidrógenos y en aniones. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3. Entonces triplique la concentración, más rápido. Pero estamos haciendo una conexión con lo que hemos hecho ya anteriormente, ya en equilibrio. Entonces mi misión se reduce a calcular la concentración inicial, la concentración molar inicial, y... ay, caray, lo acabo de borrar. Mm, ya, pero se reduce a calcular esta concentración inicial y ya después calcular el resto. ¿Cómo vamos a calcular entonces total? Necesitamos... Para calcular la molaridad necesitamos número de moles y el volumen en litros, ¿no? Pero la molaridad también se puede calcular de esta manera. ¿No ven? Necesitaríamos la densidad de la solución. La CC y el peso molecular absoluto. A ver, veamos cómo podemos calcular la CC. Se puede. La CC sería masa absoluto sobre masa disolvente por el 100%. La masa absoluto es 8,80. 8,8. La masa de soluciones aquí, perdón. Ya no es con disolvente. La masa de solución sería el total. 4.000 más 8,8 me da 4.008,8. ¿Cuánto sale entonces ahora? C. Uy, no se nota. ¿Ya? O sea, la masa del soluto dividido entre la masa de la solución, que es la suma de las dos masas, y multiplicamos por 5. 21,95. Por ciento, una nadita, una nadita. Respecto a las densidades, ¿ya?
Se utiliza esta formulita, ¿no? Diríamos la masa 1 más la masa 2, miren, masa 1 más masa 2 es igual a masa 3, ¿no? La masa 1 es densidad 1 por volumen 1. Entonces yo puedo anotar densidad 1, volumen 1, más la densidad 2, volumen 2, es igual a la densidad 3 de la solución, por volumen 3, que va a ser la suma de B1 más B. Con esta formulita yo puedo sacar la densidad de la solución, pasando este B1 y B2 a dividir. ¿Listo? Densidad 1, volumen 1, densidad 2, volumen 2, sobre volumen 1 más volumen 2. ¿Cuánto sale eso? A ver, vamos a anotar los datos de arriba. La densidad del ácido fosfórico es 1,76 por el volumen 1, que es 5, más la densidad 2 al agua, 1 por el volumen del agua, que es 4000. Y abajo, volumen 1 es 5 más el volumen 2, que es 4000. ¿Cuánto sale con eso? La densidad de la solución. Esa es una, ¿cómo podríamos decir? Es un promedio ponderado de la densidad, ¿ya? ¿Cuánto sale la densidad de la solución? 3,99, uy, 1, ¿no? Casi redondo, 1, sí, 1. Aproximadamente la del agua, ¿no? 1, amo, m. Entonces, con esos dos datos yo podría obtener la molaridad que estoy buscando. Siempre estamos por acá. Sería 1000 por la densidad de la solución, que es 1, por el CC, que es 0,2195 sobre 100. Todo dividido entre presión molecular, que es 98. ¿Cuánto sale con eso la molaridad? Que sería la C sub 0. 0,022 molar. Vamos al zorrito. Entonces, vamos a venir acá. Vamos a sacar la C sub 0. El pH va a ser igual, menos logaritmo. En vez de concentración de hidrógeno, puede decir que es el triple de C sub 0. O sea, 3 por 0,022. pH, ¿cuánto vale entonces? 22, ¿no? 1,18. Muy bien, entonces ya tenemos el pH 1,18. pH bajos a 7 significa ácido, ¿ya? pH más altos que el 7 significa base. Vamos a ver si tenemos pH de 1,18. Una sustancia. ¿Ya? A nuestro querido río, a nuestro querido lago ¿no? Ururu le estaba llegando agua de pH de 4 y eso es muy ácido, porque le había salido agua de pH de 1 de una mina, del norte, ¿no? Entonces ese pH de 1 se mezclaba con el pH neutro del agua, que es 7, y producía más o menos un pH de 4, ¿no? Pero eso ya es ácido. O sea, esa agua no es apta para la vida, no es apta para el consumo, ¿no? Por eso nuestro laguito se ha estido. Bueno, eso del pH ya es otro tema, pero al menos hemos visto cómo se calcula, ¿no? El planteamiento es lo mismo que en equilibrio, vamos a ver. El planteamiento es como en equilibrio. Ustedes tienen que plantear que hay una condición inicial donde no había nosotros dos, luego se disocia, y para un ácido fuerte asumimos que el alfa vale 1, podemos sacar cuánto es la concentración del hidrógeno. Para este caso, a veces el triple, entonces rápidamente sacamos la formulita del pH. ¿Ya? Eso nomás, entonces, compañeros. Y se nos ha ido rápido el tiempo con un ejercicio. No, ¿ven? Había uno que era interesante de equilibrio. Este.
Este es otro planteamiento. Este es solamente con moles. ¿Ya? El problema 4, entonces, lo vamos a hacer. Voy a anotar aquí los datos y me siguen la lectura en la pizarra. Ya, en la pizarra van a ir viendo lo que vamos a ir anotando los datos. ¿Ya? Dice así, cuando se calienta 46 gramos de I2 y 1 gramo de H2, 46 y 1, ¿no? Pucha, un poquito. Ya. Esto es HI2, HI, ¿no? La reacción es reversible, ya es en equilibrio. Se calienta 46, 46, 46, 46, 46, ya, ni modo. 46 gramos de I2 y H2 hasta el equilibrio a 470 grados centígrados. Se mezcla, la mezcla en equilibrio contiene 1,9, 19 gramos de I2. ¿Cuántos moles están presentes en la mezcla en equilibrio? Uy, moles. Mejor vamos a trabajar con moles en vez de más. ¿Ya? Anotamos entonces. Aquí dice, tenemos un número de moles y otro número de moles. Y de él no teníamos nada. Ya esas son condiciones iniciales. Y las condiciones finales son que de... Ah, bueno, aquí tenemos un número de moles 2'. ¿Ya? Con él nos vamos a ubicar cuánto hay aquí y cuánto hay acá. ¿Ya? Entonces el planteamiento va a ser de esta manera. Vamos a analizar entonces cuánto se ha disociado, ¿ya? Vamos a ver cómo resolvemos este pequeño esquema. ¿Cómo se plantea con moles? ¿Ya? Entonces aquí con moles es un poquito diferente que con el alfa, ¿ya? En este caso, miren, había una cantidad inicial n sub 0,1 y n sub 0,2. Ellos en algún momento han seccionado debido al calentamiento y han formado de él, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo anotar este resultado? ¿Ya? La igualación aquí es 1 a 1, ¿no ve? Esto es importantísimo. Y aquí son 2, ¿ya? Entonces, sus coeficientes son importantes para poder plantear con moles, ¿ya? Porque son moles lo que estamos reaccionando aquí, ¿sí? Entonces, decimos, ¿qué quiere decir el n sub 0 primo? ¿Cómo ha quedado el número de moles de hidrógeno después de haber hecho la reacción? Entonces, decimos que al número de moles iniciales de hidrógeno gas se le resta una cantidad de moles X, que era reaccionado con el yodo gas. Del yodo gas, a su número de moles iniciales también, se le resta una cantidad de X, ¿ya? Y eso se le aumenta acá. Él tenía 0 más una cantidad de X que se está produciendo a este otro lado. ¿Cuál es la diferencia en cada reacción? Que yo aquí tengo que colocar el número de moles, 1, 1, ¿ya? Porque si es que yo tuviera aquí un 2, digamos, él, para consumir uno de él, necesito 2 de él. Entonces yo consumo un X de aquí y consumo 2X de acá. ¿Se ubican? El coeficiente baja delante del X. Y aquí el coeficiente baja delante del X y se vuelve 2X. Es lo que está reaccionando. ¿Entienden? Entonces, así se plantea cuando ya tenemos dos, o cuando estamos trabajando con moles, o cuando tenemos dos reactivos, ¿no? No es solamente un hito que se disocian dos, ¿no? Dos lo hemos metido, entonces hay que operar con moles. Le puedo sumar o restar. Aquí en este lado se consumen, se restan, ¿no? Y aquí se ha producido dos X. ¿Vamos? Esas serían entonces nuestras condiciones finales. Lo que hay que sacar es ese X. ¿Cuánto vale? Entonces vamos a los datos del problema. Ya, dice. Cuando tenemos 46 gramos de yodo gas. Entonces, vamos a calcular el N02. El N02 son 46 gramos de yodo gas. Y 1 gramo es para el 0,1. 1 gramo dividido entre su peso molecular. ¿Ya? El peso molecular del hidrógeno, aquí es 2 por 1, es 2.
El peso molecular de yodo gas, el yodo vale 127, multiplicado por 2 sería 254. Entonces aquí sería 254 para dividir. ¿Ya? Ya tengo ya el número de moles inicial 2 y el número de moles inicial 1. Y yo les ayudo con el de la derecha. A la derecha sale 0,5. ¿Y acá cuánto sale? ¿Cuánto sale 46 dividido entre 254? 0,181, ¿no? 0,181. Muy bien. Listo. Ya, entonces ahí tenemos los números de moles. Voy a ponerlo aquí arribita. Voy a decir, yo tenía 0,5 moles de él. Y de él tenía 0,181 moles. O sea, aquí sería 0,5 moles. 0,181. ¿Ya? Listo. El problema está en saber el X. ¿Ya? Pero me da un datito más. Dice que en el equilibrio. Ahí está. La mezcla en el equilibrio contiene 19 gramos de yodo gas. Eso yo lo puedo convertir en moles. Tranquilo. Entonces, dice que yo tengo 19 moles de yodo gas. Digo, 19 gramos de yodo gas. Que dividir entre 254 sale. ¿Cuánto sale 19 entre 254 para volverlo a moles? 0,078 por ahí. Decía 19 gramos de hidrogas, 748. 19 gramos de hidrogas lo estamos convirtiendo a moles, ¿no? 0,0748. 35, digo. Muy bien, gracias. Entonces, ¿eso dónde está? Dice que en las condiciones de equilibrio existe de yodo gas tanta cantidad. O sea, esta debe ser igual a 0,075. Con ayuda de ese dato, yo puedo calcular y estimar cuánto vale mi X acá. Es una ecuación. Y con ayuda de ese X yo voy a poder sacar esto, cuánto ha quedado, y voy a sacar esto, cuánto ha quedado. Entonces vamos a resolver esa ecuación de la X más abajito. Ya. Entonces dice, la ecuación quedaría de esta manera. 0,181 menos X es igual a 0,075. Si es que yo lo paso esto a restar y esto paso a sumar, entonces despejo la X. X sería la diferencia entre 181 y 0,075. Lo que me da 0,106. Ese sería el X. Esa cantidad es la que se ha intercambiado. ¿Ya? Aquí de la dirección a 106 y de la dirección a 106 y han formado del otro. ¿Ya? Con eso entonces yo tengo el número de moles de cada uno. Digo de esta manera. Número de moles de hidrógeno gas sería igual 0,5 menos 0,106. Número de moles del yodo y así. No tendría mucho chiste calcular. Pero del yoduro de hidrógeno, ¿no? Sería 2X. 2 por 0,106. Entonces, en este caso, el número de moles de hidrógeno sería igual a 0,394 mol. Y el número de moles de yoduro de hidrógeno es 0,212 mol. Ya tengo el número de moles de cada unito en el equilibrio. ¿Está bien? ¿Estamos? Aquí el grado de disociación tendría que ser de cada unito, de grado de disociación del hidrógeno, del yodo. No tendría mucho sentido aplicar grado de disociación. El grado de disociación se utiliza cuando uno entra y sale en dos compuestos, ¿no? Entonces yo veo ahí cuánto se ha disociado. Ahí tiene más sentido. Pero cuando yo tengo dos, entonces tengo que trabajar necesariamente con moles. ¿Cuántos moles han seccionado de cada uno? ¿Ya? Y los coeficientes le bajo aquí a las cantidades que han seccionado. ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? ¿Poshi? Bueno, espero que se haya podido entender hasta ahí. Hasta ahí vamos a pasar por el día de hoy. La clase del anterior, donde hemos hecho psicometría, lo voy a editar hoy día y lo voy a estar subiendo a YouTube. Ya les voy a mandar el link apenas lo termine.
Entonces eso sería de momento. Más bien, gracias por su atención y por su participación este semestre. No sé si el siguiente nos vamos a estar pasando todavía, depende de lo que quede la ingeniera, ¿ya? De momento no me ha pedido las notas, así que todavía no estamos, no creo que estemos tanto en la recta final, ¿ya? Así que ánimo su examen del viernes, voy a estar preparando el video y les mando por el WhatsApp. Listo, compañeros, nos vemos entonces. Eso sería todo por la clase de hoy. Y muchas gracias por su atención. Sí, dice que este viernes es su final, entonces...